Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo tema dentro del curso de geometría para alumnos del segundo grado de secundaria. Antes vamos a escuchar nuestras recomendaciones. Chicos, es importante las recomendaciones a seguir para poder hacerle frente al coronavirus y poder ganarle a la enfermedad, ¿correcto? Nosotros vamos a colocarle algunas indicaciones que son necesarias para ustedes, ¿ya? Siempre es bueno recordarlo, ¿no? Nuestra primera recomendación es manténgase en casa, muchachos. De esta manera se podrá estar protegido de cualquier persona que se encuentre contagiada. Recuerden que el virus no está en el aire, pero es necesario mantener nuestra distancia entre persona y persona. Segunda recomendación: lavarse las manos de manera frecuente. Es importante la higiene de manos, ya que el virus ingresa a nuestro cuerpo por la boca, nariz u ojos, ¿correcto? ¿Ya? Y es necesario de que nosotros tengamos las manos siempre limpias, antes de tocarnos los ojos, antes de tocarnos la boca o la nariz, ¿correcto? Muy bien. Tercera recomendación: utilice mascarillas de seguridad, ¿ya? Esto para poder prevenir cualquier tipo de contagio, ¿ya? Porque nosotros sabemos que este virus es asintomático. Y hay personas que pueden estar contagiadas, no pueden presentar de repente ningún síntoma de contagio, ¿ya? Aparentemente están sanas, pero son personas que están contagiadas. Entonces, para tener un mejor cuidado, siempre es bueno utilizar mascarillas para protección de boca y nariz. Cuarta recomendación, muchachos: desinfectar constantemente las superficies en casa, ¿no? El virus no está en el aire, pero se puede adherir a cualquier superficie, muchachos, ¿ya? Por eso siempre es bueno desinfectar todas las superficies, ¿no? El piso, las paredes, las ventanas, el escritorio, el celular, cualquier cosa, muchachos, que nosotros podamos tocar y puede estar contagiada, ¿correcto? Si nosotros seguimos las recomendaciones, podemos hacer frente a esta enfermedad y podemos superar, ¿correcto?, este problema que pasamos. Muy bien, muchachos, continuemos con la clase. Muy bien muchachos, vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Hoy día nos toca ver el tema de triángulos. Y esta parte de triángulos, muchachos, lo vamos a fraccionar, los vamos a separar en dos partes. Vamos a tocar hoy día la primera parte de triángulos y la siguiente semana vamos a complementar nuevamente este tema, pero ya trabajando la segunda parte, que viene a ser la clasificación de triángulos, ¿correcto? Muy bien, entonces en esta primera parte lo primero que vamos a ver, muchachos, es la definición. ¿A qué se le denomina triángulo? Debes saber tú que un triángulo es una figura geométrica que consta de tres lados, ¿correcto? Así como aparece acá. Mira, tenemos acá una figura geométrica que tiene tres lados, formado al unir tres puntos no colineales en un plano, ¿correcto? Tengo tres puntos que no son colineales. Si yo uno esos puntos mediante segmentos de recta, voy a determinar un triángulo. Profesor, ¿y por qué le ha colocado una colita acá? Le he colocado una prolongación en cada lado porque ahorita te voy a indicar qué es lo que necesito señalar. Para conocer bien al triángulo necesito conocer cuáles son los elementos que se van a trabajar. Y tenemos en primer lugar los vértices. ¿Cuáles son los vértices, muchachos? Mira, ayúdame por acá. Los vértices vendrían a ser el punto A, punto B y punto C, ¿correcto? Los puntitos de intersección de los lados, ¿correcto? Los lados vienen a ser la distancia que hay entre dos vértices, miran. Toda esta distancia de acá, acá hay otra distancia y acá hay otra distancia. ¿Qué más puedo encontrar en un triángulo? Puedo encontrar los ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Serían alfa, beta y teta en este caso, ¿correcto? Los ángulos externos, muchachos, vendrían a ser los que se encuentran afuera, pero justo al costadito del ángulo interno. Si acá este es alfa, el externo está acá. Y para poder graficarlo necesito prolongar un lado. ¿Te diste cuenta? Era por eso que había prolongado los lados en cada extremo del triángulo, ¿correcto? Entonces acá prolongamos este ladito y me va a quedar que este angulito viene a ser el ángulo externo. Acá tengo otro ángulo externo y acá también tengo otro ángulo externo, ¿correcto? Muy bien, esos son los elementos más importantes que yo puedo trabajar en un triángulo. Pero lo que vamos a ver ahora viene a ser las propiedades básicas, las propiedades fundamentales con las que se empieza siempre a tocar este tema. Correcto, vamos a ver primero lo básico y luego ya vamos a ir avanzando un poco más a ver cómo se va a trabajar de acuerdo a los problemas que tenemos en el cuadernillo de trabajo. Correcto, miren acá, la primera propiedad que ustedes deben saber, muchachos, es la suma de la medida de los ángulos internos. Si yo tengo un triángulo acá y tengo los ángulos internos,
la suma de la medida de esos angulitos va a ser siempre, muchachos, 180 grados, ¿correcto? No se vayan a olvidar de eso. En este caso sería alfa más beta más teta, que son los ángulos internos. La medida de esos angulitos tiene que salir 180 grados, ¿ya? La sumita de ellos. Pero también puedo sumar los ángulos externos. Entonces yo tendría acá, por ejemplo, en esta figura, tendría X, Y y Z, y puedo decir que la suma de la medida de esos ángulos externos va a ser 360 grados, ¿correcto? Internos 180, externos 360. Ahora, hay una parte importante que deben trabajar ustedes, muchachos, acá, y es la existencia de un triángulo. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo desee graficar un triángulo como aparece acá, no vayas a pensar que tú le puedes colocar cualquier valor a los lados. Recuerda que los lados son longitudes y deben medirse en metros, centímetros o cualquier unidad de medida con la que se desee trabajar, ¿correcto? Entonces, para poder graficarlo, los lados guardan una relación que viene a ser así, mira, para que te lo memorices bien rápido. Si tú quieres trabajar con el lado A, ese lado A varía entre la suma y la diferencia de los otros dos. Ah, ¿verdad? ¿No, profesor? Sí, entre la suma y la diferencia de los otros dos. Profesor, ¿y si yo quiero el lado B? El lado B también varía entre la suma y la diferencia de los otros dos. Ah, muy bien, ¿verdad? Y si quiero el lado C, profesor, el lado C varía entre la suma y la diferencia de los otros dos. Ahí está. Ah, correcto. Cualquier lado que yo desee trabajar siempre va a variar entre la suma y la diferencia de los otros dos. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar eso. Muy bien. Ahora, esta propiedad 4, muchachos, que aparece acá, esta cuarta propiedad que aparece acá, me indica o hace referencia a lo siguiente. Me dice, si yo deseo un ángulo externo, este ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos. Te vuelvo a repetir. Si yo deseo un ángulo externo, este ángulo externo equivale a la suma de los otros dos ángulos internos. Correcto, en este caso, en este gráfico vendría a ser así, mira. Vendría a ser alfa más beta es igual al angulito X. Correcto, y lo mismo va a ocurrir para los otros ángulos externos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, presta atención por acá. Mira, veamos esta quinta propiedad. En esta quinta propiedad que aparece acá, en esta quinta propiedad, dice lo siguiente. Si yo tengo acá, mira, tengo por acá como dos triangulitos que estén cruzados, ahí está. La suma de estos dos angulitos es igual a la suma de los otros dos. Correcto, vuelvo a repetir, la suma de estos dos angulitos que aparecen acá es igual a la suma de los otros dos angulitos que aparece acá. Y lo vamos a colocar acá como una fórmula. ¿Correcto? Ahí está. Alfa más beta es igual a m más n. Muchachos, y en esta figura que aparece acá, en la figura número 6 que podemos ver acá, en esta figura podemos ver un gráfico que no es un triángulo, ¿correcto? No es un triángulo, ¿qué es eso? Eso es un cuadrilátero, ¿correcto? Es un cuadrilátero, mira, contabiliza, tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? En ese cuadrilátero, muchachos, la suma de la medida de los ángulos internos es igual al ángulo opuesto exterior. Profesor, si yo sumo alfa más beta más teta, ¿me da el ángulo que está acá afuera, la suma? Sí, correcto. Y yo le he colocado acá como una fórmula, mira. Ahí está, una propiedad para que puedas trabajar. Y en la propiedad número 7 me dice lo siguiente. Nuevamente, muchachos, tenemos un cuadrilátero, no tenemos un triángulo. Mira por acá, en este cuadrilátero, si yo prolongo dos laditos acá, parece un pescadito, ¿no es cierto? La suma de estos dos ángulos internos opuestos, mira, opuestos, la suma de estos dos ángulos internos opuestos es igual a la suma de la medida de estos dos ángulos externos que se determinaron allí, ¿correcto? O sea, si yo lo escribo como una ecuación, ¿cómo me quedaría acá? Me quedaría alfa más teta es igual a m más n, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos fijarnos, muchachos, nos podemos fijar de que tenemos en esas propiedades de triángulos las propiedades básicas, que son las más importantes, no son todas, pero tenemos que repasarlo una vez más para que se quede claro esto y no te vayas a confundir en el desarrollo de ejercicios. Recuerda que vamos a avanzar una parte esta semana y avanzaremos otra parte la siguiente semana. Correcto, a ver, por acá, ayúdame. En esta propiedad, ¿qué me decía? Me dice que la medida de los ángulos internos es igual a 180 grados. Correcto. Y acá,
la suma de la medida de los ángulos externos es igual a 360 grados. Y acá, profesor, existencia de un triángulo. En algunos libros dice desigualdad triangular, ¿correcto? ¿Y qué me dice acá? Para que exista el triángulo, cada ladito varía entre la suma y la diferencia de los otros dos. Correcto. Y acá, profesor, la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo, ¿correcto? Acá, si yo tengo por acá dos triángulos cruzaditos, la suma de estos dos ángulos en un lado es igual a la suma de los otros dos. Y por acá, en ese cuadrilátero, la suma de estos tres ángulos internos en cuadrilátero me da el ángulo externo que aparece allí. Y finalmente, en este cuadrilátero, la suma de dos ángulos internos opuestos es igual a la suma de los otros dos ángulos externos que se determinan. Correcto. Eso tienes que manejarlo como propiedades básicas para poder ver el desarrollo de ejercicios. Hacemos una pausa y luego de la pausa vamos a continuar con el desarrollo de problemas.